Muy buenas tardes, días o noches o el momento que esté viendo este video. Mi nombre es Francisco Jared Gómez Montiel y hoy hablaremos del tema de materiales metálicos. Hablaremos de sus propiedades y sus usos principales. Bueno, hablaremos por una pequeña definición de metales ferrosos, que podríamos considerar que son aquellos que contienen hierro como elemento base. Puede llevar además pequeñas proporciones de otros elementos. Esto se refleja más en lo que es el acero. Pero empecemos con las propiedades del hierro. Y una de ellas es resistencia a la tracción, resistencia a la compresión, que lleva hasta 225 megapascales, que tiene dureza, y resistencia al choque. Y uno de sus usos primordiales son los aseos de las estructuras, digamos en la cuestión de la arquitectura, más aparte de lo que serían las varillas, las partes de engranes o otro tipo de herramienta que se ocupa para crear estructuras. También se podría considerar la estructura de láminas metálicas galvanizadas y de electroimanes, y la fabricación de edificios, que igual lleva un poquito de parte de lo que son de los aseos de las estructuras. Y propiedades del acero. Bueno, es una aleación de hierro y carbono. Se suele añadir otros elementos como el cobalto, etcétera, etcétera. Pero tiene mayor maleabilidad, ductilidad y tenacidad y resistencia mecánica. Hay que admitirlo que estos son los más ocupados para la cuestión de resistencias mecánicas, son los que duran más tiempo. Por ejemplo, los autos de antes, como de los años 50, eran hechos completamente de hierro o de acero, y esto causaba que duraran más o que se tuviera menos deterioro. O sea, pueden durar varios años, pero ya no se ocupa más porque son materiales que sí son costosos en producir, y mucho más porque casi por lo regular estos se funden a altas temperaturas, casi a los 1250 centígrados, y esto lleva un costo muy alto. Entonces ya no es, pues digamos, factible hacer carros de acero, aunque sí eran durados, duraba mucho. Bueno, los usos del acero: hay diversas áreas donde podemos ocupar el acero, y son las siguientes. La construcción, igual. Aquí podemos hacer un énfasis en la industria alimenticia. Aquí por lo regular se ocupan aceros inoxidables, que estos se ocupan para lo que son las tuberías de tuberías transportadoras. Por ejemplo, si los llevamos a Fumets, se ocupa ahí para los tubos que llevan la pulpa o el mismo jugo. También lo podríamos considerar en la cuestión de las leches o en otro alimento que se ocupa, pero siempre se ocupa aceros inoxidables. En la industria militar podemos rescatar el acero herramienta, que es fuerte contra choques, etcétera, pero sí es algo muy ocupado. Y la industria automotriz, como lo había mencionado antes. Hablaremos de los metales no ferrosos. Son aquellos metales o aleaciones que no tienen en sus componentes químicas hierro. En general son los siguientes elementos: el cobre, el aluminio, el níquel, el titanio, el magnesio, pero también podemos hablar un poquito de las aleaciones que podría ser el bronce y el latón en cuestión del cobre. Y pues generalizamos cada una de lo que serían sus propiedades, pero en sí cada elemento cuenta con sus diferentes propiedades. Por ejemplo, bastante resistente a mecánicamente, esos del aluminio. Posee elevada conductividad térmica, eso es del aluminio. Elevada conductividad térmica y eléctrica, eso se lo podemos reflejar mucho a lo que es el cobre, el bronce y el latón. Resistencia a la corrosión, también se lo podemos aplicar a ellos. Y bueno, los siguientes usos, pues hablaremos de tres principales, ¿no? El aluminio por lo regular se ocupa para las fabricaciones de aviones,
para lo que es el fuselaje. Cables de alta tensión, por ejemplo los cables negros que se ocupan o los que están en la parte superior de las torres de electricidad. Extensión de cocina, utensilios de cocina. También el acero también se puede ocupar para lo que son los cuchillos, pero igual hay utensilios de aluminio, pero estos no resisten ciertas temperaturas. Y de carpintería, como remaches o Ls. Bueno, empezaremos con el cover, que es tuberías, que eso sí se ocupa mucho para las tuberías de gas. Radiadores, bifutería, bobinas de motores, artesanías. Estos se refleja mucho en las campanas. Otro sería las esculturas. Y el níquel se emplea como protector de otros materiales en la fabricación de monedas y etcétera. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por ver este video.